¿Qué hay, Daniel? ¿Cómo estás, David? Bienvenido ¿Todo a este bien? ¿Todo espacio. bien? Gracias, hermano, por la invitación. Qué gusto, ya por fin, ¿no? A ti, sí. Lo podemos decir con todas sus letras y sin que nos quede nada por dentro, por fin lo pudimos llevar a cabo. Qué buena Por vista tienes fin. por allí. Sí. Y bueno, bienvenido, David. Muchas Hemos, gracias. hemos anclado firmemente la pregunta: ¿qué hacemos con lo que nos pasa? ¿Cuándo, ¿Cuándo sientes tú, David, que empezaste a hacerte esta pregunta? Imagínate, es una pregunta de verdad que es poderosa, como tú decías, ¿no? Lo primero que te voy a Mm, decir es que te estoy viendo un poquito cortado. Si subes un poquito tu cámara, creo que la gente te va a ok, ver, te va a ver mejor. Te veo, o sea, la frente está un poquito cortada. ahí está, Bájalo un poquito más, así que ahí está perfecto. Está ahí está. perfecto. Volviendo a Ese soy la, yo. a la pregunta, sí, Ay, volviendo a la pregunta, ¿qué pasó? ¿Estás ahí? no, no, que no, se resbaló el teléfono, ahí estoy. Cosas que pasan en vivo, cosas que pasan en vivo. No, sí, es que bueno, saben que mira, yo hago un chiste que es la discapacidad, la discapacidad también, los elementos que tenemos alrededor tienen tumbado, el tumbado se contagia con todo lo que somos, hacemos y tenemos, o Es verdad, ¿verdad? las ¿Qué, cosas qué que hacer, manejamos. qué hacer con lo que te pasa? Mira, ¿eh? Acabas de solucionar el problema rápidamente. Si quieres, la cámara, ahorita te veo igual de cortado como te veía antes, un poco para que la gente te vea mejor. Y yo creo que vas a estar perfecto. Claro, ahí al medio y ya, ahí listo, perfecto. Pues Ahí bueno, está, retomemos. A ver, ¿cuándo comencé yo a hacerme esta pregunta tan poderosa? Debo ser sincero, yo creo que la primera vez que me hice esta pregunta de qué hacer con lo que me pasa fue cuando tuve el accidente. Sabes, correcto. yo tuve el accidente a los 18 años de edad. Era un adolescente, bueno, sí, ya pasando de la adolescencia a la madurez, no la adultez, un poco más de madurez, pero bueno, me tocó aprender a madurar un poco de una manera drástica, ¿no? Porque antes realmente esa pregunta no se paseaba por mi mente. Pero una vez Claro, que tuve el accidente, que bueno, que llego a ser consciente, y esa palabra tiene particularmente un poder importante, llego a ser consciente bueno, de que estoy en la situación en la que estoy. Ahí me pregunto, pues bueno, ¿qué hago con esta situación? Con lo que me pasa. Y al final, la respuesta, de verdad que yo no sé, yo creo que fui tocado por una varita mágica o no, porque ya más adelante lo desarrollaré con más detalle. Empezó a fluir todo de una manera bastante natural en cuanto a, primero, poder montarme en la ola y empezar a surfearla. Fue de manera natural, o sea, el hecho de tener el accidente, de verme ya en una cama, en un estado crítico porque estaba en terapia intensiva, me hizo preguntarme, ¿y ahora qué, no? ¿Qué me está sucediendo? ¿Qué me está pasando? ¿De qué debo estar atento para poder salir de esta situación? Entonces yo creo que vivir, o sea, correcto. vivir es lo más importante y vivir con todas sus letras. ¿Qué quiero decir con esto? Ser consciente, estar en el presente, en el aquí, en el ahora, me ayudó mucho en ese momento particular de mi vida, porque con todo y su proceso, porque al final todo también es un proceso, se vive el duelo, ¿sabes? Se vive un duelo que no te lo voy a negar, es duro al principio porque, bueno, muchas veces te preguntas por qué a mí o para qué a mí, ¿sabes? Que esa pregunta ya viene después. Pero al final entendí que la única forma de mantenerme en calma, con tranquilidad y un poco de sosiego,
era poder estar rodeado de un entorno que al final me motivaba a salir adelante, que era mi familia y mis buenos amigos que nunca me abandonaron, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Ese ser consciente y ese estar en el aquí y en el ahora en ese entonces, y todavía lo aplico en mi día a día, no solamente me hizo vivir el proceso de duelo de una manera distinta, que lo transcurrí, obviamente, pero también me hizo poder ver el otro lado que no era tan malo como creía, porque tenía a mis seres queridos, tenía a mi mamá, tenía a mis abuelos, tenía a mi tío, tenía a mis primos, tenía a mis hermanos, tenía a mi papá, tenía, Claro. o sea, a toda mi familia, a todos mis buenos amigos. Entonces Además, aprendí a pero ver ahí, Daniel, aprendí a ver ahí el vaso medio no, lleno, ¿sabes? correcto. David, porque es súper importante siempre cuando anclamos estas historias que son el punto de partida, ¿cuánto tiempo transcurrió en tu transición? O sea, ok, ya tienes la discapacidad como realidad de tu vida en aquellos 18 años que tenías, pero ¿cuánto tiempo transcurrió para que tú empezaras a procesar y a aceptar que esa era la nueva forma de vivir? Porque cuando se tiene una discapacidad de nacimiento, como fue mi caso, que también es una discapacidad física, a cuando se tiene de forma adquirida, como fue tu caso, la transición es distinta, porque estuviste 18 años, 18 años antes, sin ninguna condición, y cuando llega de repente, la sacudida es importante, ¿no? ¿Cómo se da esa transición y qué empezaste a hacer? ¿Cuánto tardó? ¿Qué empezaste a hacer? A ver, mira, fue muy rápido, Daniel, y yo debo agradecerlo, doy gracias a Dios de que fue un golpe, así como fue un golpe que me tumbó a la lona, enseguida tenía en la esquina a mi entrenador diciendo párate porque si no te paras te quedas hundido y sabes, no vas a salir de esta. Una de dos, o cuando pisamos fondo o nos impulsamos porque estamos tocando fondo porque de ahí para abajo no hay más nada, o simplemente te quedas allá abajo y no sales. Entonces, por eso tuve que hacer el cambio de canal, ese cambio de switch, ese clic de decir, estoy aquí todavía, ¿sabes? Si es verdad que fui consciente, a ver, ¿sabes? ¿No? Yo sabía lo que me estaba sucediendo, yo sabía que no movía mis piernas, yo sabía que no movía mis brazos, yo sabía que sentía nada más del labio superior hacia arriba. Fueron momentos bastante duros y aunque uno trata bueno, de poder tener la mejor actitud fue mi caso, ¿no? La mejor actitud frente a a tus seres queridos, sobre todo porque, un poco para tratar de que sea más llevadera la cosa, dentro de mí yo decía, a ver, está pasando algo que en realidad siento que de alguna manera es injusto, pero de otra manera mi mente, mi esencia, mi personalidad sigue estando allí. Entonces yo dije, nada, de esto es lo que me tengo que agarrar. Y además eso era lo que estaban valorando las personas que estaban a mi alrededor. Entonces, claro, eso fue un motor, eso fue un impulso, eso me permitió hacer el cambio de canal enseguida y empecé a trazarme, pues bueno, pequeñas metas, ¿no? O sea, el qué hacer con lo que me pasa. Fue una pregunta reiterada, ¿no? Iba trazándome pequeñas metas, es decir, estaba en terapia intensiva y decía, a ver, han pasado 2 días y quizás no veía como que la cumbre de que quiero salir de aquí ya rápidamente, porque lo llegué a ver, o sea, lo llegué a pensar y sentía que me hundía, sentía que me podía desesperar, ¿sabes? En terapia intensiva es un lugar que no se lo deseo a nadie. Pero el momento en que volteé hacia atrás y dije, pero es que estoy mejor que hace 2 días, ¿sabes? Entonces, Ibas haciendo como mecanismo de automotivación,
ibas viendo la evolución de que iba transcurriendo, así fuese de una forma progresiva y si se quiere hasta lenta en algún punto, paso a paso. Lenta. Te enfocaste lenta. fue en eso y no en lo que faltaba. Mira, exactamente. Me enfoqué en lo que veía y volteaba hacia atrás y decía, es que ya me quitaron tal tubo, es que ya me quitaron el otro tubo, y ya me quitaron el respirador, ¿sabes? Entonces empecé a ser consciente, a vivir ese presente y mi familia y mis amigos estaban allí. Entonces al final ellos me motivaban a ponerme pequeñas metas y yo las aceptaba y al final decía, oye, mira esto, tengo un accidente, acabo de quedar paralizado completamente porque lo mío fue una tetraplegia y yo al principio no movía absolutamente nada. Estaba nada más en la cama, podía parpadear y ya, o sea, yo llamaba a las enfermeras lanzando besos, imagínate, me decían el tirabesitos, ¿sabes? Entonces, claro, esos pequeños detalles y esas pequeñas metas de decir, oye, me puedo comunicar de esta forma, oye, estuve mejor que antes. Entonces, claro, no veía la cumbre de salir, sí lo tenía presente, pero decía, si sigo mejorando, en cualquier momento ya voy a estar acá. Entonces ya luego pasé a terapia intermedia y fue lo mismo. Luego pasé a la habitación y fue lo mismo. Y luego pasé a mi casa y ahí hubo un choque de realidad que otra vez la pregunta con mayor fuerza. Claro, ¿Ahora qué hago? Claro, empezar a reconocer tu cuerpo, tu nuevo cuerpo o tu cuerpo con unas condiciones agregadas. Porque es eso, y con unas condiciones y con unos elementos de asistencia como una silla de ruedas o como la silla de ruedas que es tu elemento principal en cuanto a la supervivencia. Aprender a trasladarse, aprender a mover la silla, a reconocer la silla, a pasarte de la silla a la cama, etcétera, o de la silla al resto de los espacios de la casa. Tratando de ser dentro de la condición lo más autónomo posible, que es una de las grandes premisas que todos los que tenemos alguna condición, alguna discapacidad, siempre estamos en esa búsqueda y en ese reto constante de ser lo más autónomo posible. Sí, fíjate que es paradójico, pero yo cuando llegué a casa por primera vez, igual tenía el apoyo de mi familia, de mis seres queridos. Esto ocurrió en Venezuela, correcto. Sí, en Venezuela, sí. Igual tenía el apoyo, cuando llegué a casa, igual tenía el apoyo de mis seres queridos, de mi familia, que estuvo allí siempre y todavía está, y de mis amigos y tal. Pero todo eso que tú mencionaste antes, básicamente te lo enseñan cuando estás hospitalizado dentro de la clínica o del hospital, ¿sabes? Hay un servicio de rehabilitación donde te dicen, pues bueno, mira, a partir de ahora vas a vivir en una silla de ruedas. Yo en la silla de ruedas, ningún tipo de problema. Yo decía, perfecto, o sea, si tengo una silla de ruedas, tengo cómo movilizarme, me aliada a partir de ahora. O sea, no hay algo que yo quiera más, no hay algo que yo quiera más que mi silla de ruedas, ¿sabes? Entonces es la que me permite poder hacer un montón de cosas. Me permite tener un grado de independencia dentro de la dependencia que tengo. Pero todo eso te lo enseñan dentro del servicio de rehabilitación de la clínica o del hospital o donde estés recluido, ¿sabes? Entonces, yo cuando llegué a la casa y me vi en mi casa con la condición, o sea, con movilidad reducida, fue muy paradójico porque dije, a ver, un momento, mi zona de confort estaba en el hospital o en la clínica, ¿sabes? Allá estaba mejor, ¿sí me explico? Ahora tengo que enfrentar unas realidades completamente distintas, y entonces ahí vuelve. Porque ahora tú eres con lo que me pasa. Eras responsable de lo que eras responsable de lo que iba a pasar de ahí en adelante. Ahí empezaba la pregunta, ¿qué hacer con lo que te pasa? ¿Qué hacemos con lo que nos pasa? Y quizás la misma circunstancia
y el mismo sentido de sobrevivencia y de decir, coño, tengo que lograrlo, tengo que hacer algo porque nadie va a hacer por mí, por más de que haya mucha asistencia, que la hay mucho apoyo familiar, social, etcétera, pero el protagonista de tu vida eres tú mismo. El protagonista de su vida es cada uno de los que tenemos la condición o aún sin condición, somos protagonistas y co-creadores responsables de nuestra vida. Es correcto, mira, yo ahí entendí cuando llegué a casa que sí o sí tenía que trabajar por la mejor versión de mí mismo, ¿sabes? O sea, me volví un Correcto. ser súper analítico, ya era observador desde antes del accidente, ya analizaba ciertas cosas, pero el grado de conciencia, vuelvo y repito, es una palabra que lo voy a repetir mucho en estos minutos, la conciencia y el estar presente realmente, me ayudó mucho porque dije, no, es que al final que no pasa nada, ¿sabes? Que lo que tengamos que reaprender, lo reaprendemos y a partir de allí, pues lo que venga en adelante, hay que de alguna forma tener un plan. Entonces, a partir de ese momento, básicamente vivo en mi mente con un análisis DOFA. ¿Sabes? Correcto. A partir de ese momento prácticamente vivo con un análisis DOFA. No sé si, creo que te perdí. Construir nuevas. Te perdí por un segundo, pero nada, eso te decía que a partir de ese momento empecé a vivir con un análisis DOFA en mi cabeza que para quien no lo sabe, pues bueno, es poder identificar de alguna manera amenazas del entorno que no están ¿sabes? En ti poder cambiar, pero sí adaptarte, poder identificar tus fortalezas, ¿sabes? Poder de alguna forma visualizar que las oportunidades están allí y solamente depende de ti, ¿sabes? Únicamente depende de ti. Yo salí, cuando llegué a casa, lo que me enfoqué, Daniel, fue en, ahora tengo que hacer rehabilitación un montón porque yo necesito seguir con mi vida, o sea, mis sueños estaban intactos, mis metas estaban intactas. Lo que había cambiado en mí es que ahora iba en sobre silla de ruedas, entonces ya quería ir a la universidad y sacar mi carrera. Para eso sabía que tenía que hacer un intensivo de rehabilitación importante para poder ser lo más independiente posible y poder transitar la universidad de una manera más amable, porque Venezuela, lamentándolo mucho, no cuenta con la accesibilidad que debería contar, ¿no? Entonces sí, te reta constantemente, ¿sabes? Yo creo que una discapacidad, un accidente o vivir con la condición o nacer con la condición, sí sé que es muy distinto, pero yo la verdad que les digo a otros panas que tengo, que nacen con la condición, que me repiten exactamente lo mismo que me dijiste tú, es que a mí ya se me olvidó mi vida cuando caminaba, yo no estoy aferrado a eso. ¿Sí me explico? Claro, hiciste el proceso de transición. Hiciste el proceso de transición lo más rápido que pudiste, porque te enfocaste no en lo que te estaba pasando, sino cómo ibas a vivir a partir de ello, siendo el David que eres. No me refiero solamente a tu mundo de caminar, sino lo que eras a nivel de actitud, lo que eras a nivel de decisiones, lo que eras a nivel de acción. Eso fue lo que te enfocaste. Entonces ese proceso de transición es súper importante, porque empezaste desde la supervivencia y desde el querer estar bien, a ver qué podías hacer, qué estabas haciendo o qué hacías con lo que te estaba pasando. Exactamente. ¿Cuánto tiempo duró, David, ese proceso intensivo de rehabilitación en un principio? Y cuéntanos a nosotros y compártelo a la gente cómo combinabas tus actividades regulares con este proceso intensivo de rehabilitación.
Bueno, a ver, el proceso intensivo de rehabilitación duró prácticamente 2 años y medio para yo entrar a la universidad, pero dentro de la universidad todavía seguía con el proceso más o menos intensivo de rehabilitación. Em, ¿Cómo lo combinaba con mi día a día? Pues mira, tengo una familia, repito nuevamente, y unos amigos maravillosos que no es que me invitaban a salir, es que me secuestraban, ¿sabes? Me sacaban con cita y todo y me llevaban a los lugares. Entonces, claro, eso también me dio a mí un poco más de desenvolvimiento y me ayudó a la hora de poder salir yo solo a enfrentar una realidad que iba a ser aún más dura que la que enfrenté cuando llegué a mi casa luego de estar en el hospital, que fue la universidad. Ujú, Entonces, ujú, claro, sí es importante, creo yo, el hecho de poder combinar en todo momento de la vida, cuando te propones algo que sea netamente intensivo o tengas una meta que tú sepas que tienes que dedicar mucho tiempo a poder conseguirla, sí es importante por salud mental poder agregarle un toque de sabor, ¿sabes? De distracción, de otros tipos de emociones, ¿sabes? De poder, ujú. lo repito, de poder vivir el presente, el aquí y el ahora, que al final eso es lo que te va a permitir identificar quién eres tú en todo momento, cuáles son tus capacidades, cuáles son tus fortalezas y cuáles son las oportunidades que están allá afuera para ti que puedes conquistar, ¿sabes? Eso yo creo que es importante. Entonces, sí, volviendo a la pregunta, 2 años y medio. Y lo combinaba de esa forma. O sea, era rehabilitación. Te puedo decir que yo hacía rehabilitación por las mañanas y por las tardes. Es decir, Claro. yo era No, como un trabajo, y- era como un trabajo, ¿sabes? intensamente como la película de Disney, intensamente. Era como un Total. trabajo. E igual también como la película de Disney. Bajo ese proceso intensivo de rehabilitación, aprender a manejar un montón de emociones que al final me fueron como que formando y de algún modo reforzando la personalidad que hoy día tengo. Porque no es que todo fue Y color de rosa. potenciar para dejarle herramientas siempre a la gente que lo está viendo y que lo va a ver en diferido, potenciar siempre nuestra actitud, porque podemos tener todos los recursos sistemáticos, médicos, humanos a favor, pero nuestra actitud, nuestra decisión, nuestra acción, nuestra disposición para hacer las cosas tiene que ir de la mano. Eso que tú decías es muy importante, empezar a disfrutar el proceso, empezar a reconocer el proceso, empezar a divertirnos con el proceso. ¿A qué otra cosa le puedo sacar a esto? ¿Cómo lo puedo potenciar? Claro, señores, esto, como siempre lo vamos a repetir, es un trabajo que es diario. A veces es más fácil, a veces es más difícil, también dependiendo del cómo estemos y de qué reto social estemos enfrentando. Pero sí es súper importante que potenciemos y fortalezcamos la actitud para poder hacer las cosas. Eso va a implicar en el cómo nos vamos a sentir y, por supuesto, cómo nos vamos a proyectar con el otro, tenga o Eso no es, tenga la condición, porque la claro, realidad de la vida es que nos enfrentamos a mucha gente que no tiene, la mayoría de la gente que nos rodea no tiene ningún tipo de condición o de discapacidad propiamente hablando. sí, es verdad. Y al final yo creo que es clave el tema de la actitud porque es que eso es lo que va a permitir potenciarte como lo que realmente eres. Mira, los seres humanos somos una especie que tenemos una bondad y un privilegio brutal, y es que somos capaces de adaptarnos a cualquier tipo de situación, ¿sabes? Pero para ello, porque somos sobrevivientes, ¿sí me explico? Todos. Uh-huh, Entonces, uh-huh. claro, hay que aprovecharlo. Yo no digo, ojo, yo hablo desde mi experiencia, desde mi aprendizaje, y muy subjetivo porque así lo viví yo, pero No, conozco estamos personas que lo han, compartiendo experiencia. claro,
que hay correcto. personas que lo viven distinto, hay personas que les cuesta más, hay personas que no, quizás no tienen los mismos recursos. No hablo de económicos ni a nivel No, de los oportunidades, sino recursos personales, emocionales, las personales. decisiones Claro, que claro, claro. afrontan. Claro, o sea, el hecho de poder transformar una emoción que sabemos que nace de un pensamiento previo, Daniel, no es fácil. Pero ¿qué pasa? Si de alguna u otra manera aprendemos a ver el vaso medio lleno, independientemente de que la situación no sea la más favorable o creamos que no es la más favorable, en algún momento vamos a ver que del otro lado se abre una puerta, hay un destello de luz, hay alguien que te acompaña y hay alguien que te motiva a seguir hacia adelante. Y muchas veces, que te lo cuento a modo personal, yo siempre hablo de mi familia que fue pilar fundamental, pero muchas veces esa persona que se motivaba, que de algún modo eh, me empujaba a poder atreverme a hacer cosas, era yo mismo. O sea, Correcto. yo decía, ok, tengo una condición y tengo movilidad reducida y estoy sobre silla de ruedas, pero aquí no tengo ninguna condición ni ninguna limitante, ¿sabes? Entonces empezaban a surgir situaciones en mi cabeza que generaban como que un sistema de recompensa, ¿sabes? Una dopamina ahí buena previa a lo que estaba por suceder. Entonces cada reto tenía mi recompensa y era súper divertido porque aprendí a trasladarme con menos ayuda y con mayor independencia. Aprendí a andar en las calles con ayuda de un pana bueno, que es Nelson Rivas, que si lo puedes tener acá, seguramente también te va a dar una historia de vida súper Maravilloso. Saludos, gratificante que le va a saludos ayudar a a Nelson, todos que se lo por debo, esa respuesta. claro, que fue el pana que me dijo, todo bien, David, y a ti te ayudan mucho y tienes tu gente que te lleva, que te trae, tienes ciertas comodidades, pero al final tienes que entropar la calle como debe ser, tú solo. Y él ya lo hacía, entonces fue mi mentor, ¿sabes? Tiene mi misma Correcto. lesión tiene mi misma lesión y todo, entonces Y es, es, hay una motivación intrínseca allí, David, de que cuando tú vas viendo que vas logrando cosas, te da más hambre. O sea, es como que quieres más, quieres comer más, o sea, quieres lograr más. Ajá, ya lo hice, vamos a lo que sigue. ¿Sabes? Ok, me di cuenta que lo podía lograr, vamos a, ¿cuál es el así mismo, siguiente paso? ¿A quién me tengo que así conectar? mismo. ¿A quién tengo que recurrir? ¿De qué manera lo puedo hacer? ¿Cuál es la opción que tengo? Y qué bonito que tú insisto, desde la vivencia, desde la sobrevivencia, desde el no quedarte pegado en el aparato, hayas podido lograr todos estos efectos. Además, destacando de manera extraordinaria y maravillosa que David es un comunicador social y a la vez que ibas transitando este proceso, ibas estudiando comunicación social. Mira qué carrera tan oportuna, porque una de las grandes habilidades que hemos desarrollado muchas de las personas con alguna condición, sobre todo si es una condición física, es la parte comunicacional como recurso o arma de defensa para enfrentar la vida, para desarrollar nuestros talentos. Te comparto y le comparto a la audiencia una premisa que mi papá siempre tenía, que decía, el arte de Daniel está en la palabra, la forma de vivir de Daniel va a estar en la palabra. Entonces, y no se equivocó, fíjate todo lo que estamos haciendo ahora. Entonces, en tu caso, de alguna manera pasaba lo mismo, porque qué oportuna la comunicación social para todos. Súper oportuna, es más, de ahí nace Discapacidad Cero, que empezó a ser simplemente un canal de activismo social, Daniel, y a partir de ahí la misma comunidad empezó a reclamar más cosas y tangibles, ¿sabes? Que no fuese ya a nivel digital,
y bueno, se transformó en una figura legal, en una asociación civil que ejecutó y ejecuta programas. Bueno, ahorita los programas realmente de discapacidad cero están paralizados por ahora en Venezuela, pero eh, ejecutó hasta después de la pandemia, que fue realmente lo que hizo que paráramos un poco en seco, porque a partir de allí las cosas empezaron a ser un poco más difíciles para las personas que formaban parte de la organización y que estaban en nuestras actividades y en nuestros programas, pero que en cualquier momento se puede reactivar perfectamente, ¿sabes? Entonces, Tuvo que ver, perdón, a través de... Sí, para poner un poco en contexto a los que lo van a ver, que no te conozcan, tuvo que ver no solamente el sentido de supervivencia del que hemos hablado y el hacer, insisto en la pregunta, hacer algo con lo que nos pasa. Pero tuvo también que ver la comunicación con la decisión de co-crear o de formar Discapacidad Cero. ¿Y cuándo comienza? ¿Cuándo comenzó? mira, fue una tormenta perfecta. Primero, creo el hecho de haberme moldeado como me moldeé, y haber afrontado el accidente como lo afronté, no solamente mérito mío, sino mérito, como te repito, de los que me acompañaron en este transitar. Este, eh, Eso me permitió coger calle, como decimos en Venezuela, ¿sabes? Tuve la oportunidad de, de atreverme, junto con las personas que me rodeaban, a poder salir del país, ¿sabes? O sea, ya había salido antes del accidente, pero también me atreví a poder seguir viajando, ¿sabes? Que es algo que, oye, para una persona que de alguna u otra manera cambia su vida y empieza a ser completamente dependiente, puede resultar como difícil, ¿sabes? Es Tuve, una que tiene más, que se elabora más, que tiene claro, más detalles que contemplar. claro, porque Correcto. tienes que planificar, porque no es lo mismo, no sabes qué te vas a Hay una encontrar en el logística, hay destino que una vas a llegar. Claro, etcétera. bueno, hasta el sol de hoy lo aplico así, sigo viajando y hasta el sol de hoy lo aplico así, pero implica muchas cosas que están por detrás. Entonces, claro, esas ganas de seguir siendo David, ese David antes del accidente, que no tiene la condición de discapacidad y que está aquí, que está en su esencia, le permitió viajar. Entonces, viajando, me di cuenta oye, se podían hacer las cosas mucho mejor a nivel de políticas públicas, a nivel de accesibilidad, a nivel de inclusión social, en sociedades que tenían una apertura para la comunidad de personas con discapacidad, para que éstas pudiesen formar parte y pudiesen ser simplemente productivas al desarrollo social, económico, político del país, ¿sabes? Entonces, eso Claro, me chocó mucho. tener una vida lo más funcional posible dentro de la Totalmente, condición. O sea, como digo totalmente. yo, la discapacidad es una condición, no es una condena. Claro, Esa es no es la, una condena, no es una la premisa. condena, es correcto. Claro, entonces, claro, todo eso se une. Además, yo estaba en la universidad, donde en la universidad tenía un grupo de panas y de compañeros que eran muy echados para adelante conmigo y que me apoyaban full, porque al final yo creo, Daniel, que el ser consciente, el vivir en el presente, en el aquí y en el ahora, el identificar tu mejor versión, eh, inevitablemente va a hacer que te rodees de personas que te potencian. ¿Sí me explico? Correcto. Entonces, yo me he topado con la grandísima suerte y me he construido un entorno, o trato de hacerlo, de personas oye, que siempre me empujan un poco para adelante, así como yo las puedo empujar a ellas, y que es bidireccional, ¿no? Nos nutrimos los unos a Bidireccional. los otros, ¿sabes? Entonces, ¿qué pasa Gracias en la por universidad? recordar esa palabra que la amo tanto, bidireccional. Cualquier relación de aporte, Claro, de retroalimentación, claro. de constructo afectivo tiene que ser bidireccional. Correcto. Totalmente. Entonces, claro, la universidad fue otro choque duro de realidad, porque nada está Ujú, adaptado. ¿Sí me explico? Entonces, ujú. es tener la vocación de utilizar lo que estás aprendiendo, que es comunicar.
para plantear la solución a un problema, pero un problema que en teoría afecta a una minoría, ¿para qué lo voy a hacer? ¿Sí me explico? O sea, todavía en esa época, 2001, todavía estábamos allí. Entonces, No, ¿qué pasa? papá, la discapacidad, no, ya todavía para principios de los 2000 la discapacidad estaba, y perdón la frase que la detesto, pero es así, estaba literalmente dentro del closet, porque no se hablaba como se habla ahora, porque no, claro, la comunicación era otra, pero no habían tantos atrevidos como David, como Daniel Aray, como Michael Melamed, como Juan Pablo dos Santos, como tantos, como Pablo Pineda, Hay seres mucha con gente haciendo. Es el con ejemplo. diferentes discapacidad, Claro. atreviéndose y siendo algo más que la discapacidad. Y ¿Entiendes? muchas veces, la mayoría de las veces, es más, todo el tiempo, me atrevo a citarlo de esa manera, con el ejemplo, sumando a que realmente en la sociedad existan las condiciones que deben existir, valga la redundancia, para que una persona con cualquier tipo de discapacidad pueda hacer su vida completamente normal, porque al final la discapacidad está en el entorno, no está en uno como tal. ¿Sí me explico? Entonces, sí, tiene ciertas limitaciones. Yo no me voy a parar y voy a buscar un vaso de agua ahorita, no sé, eso es tácito. Pero si tengo mi silla y tengo una buena rampa, con una buena inclinación, seguramente voy a poder moverme hasta el kiosco a comprar la botella de agua y voy a poder beber agua. ¿Sí me explico? Entonces, con el ejemplo, se están sumando a un movimiento que viene ya desde hace muchísimo tiempo, logrando cosas no solamente fuera de Venezuela, sino también yo creo que dentro de Venezuela, y hay que reconocerlo porque dentro de Venezuela tenemos un potencial y un talento de personas que hacen cosas en pro de la inclusión social brutal, y si desconocen. Todavía falta, pero hemos logrado mucho. Claro, pero bueno, vuelvo a lo que, a terapia intensiva, ¿sabes? Todavía falta, todavía falta mi cumbre. Yo estoy viendo todo lo que correcto, he logrado. Y además, lo importante, correcto, hacerlo visible, normalizar los temas que es tan importante, porque más allá de David, de Daniel, de todos los que mencioné, de los que están, de los que vienen, todo, la verdad es que la discapacidad, como cualquier tema humano, es una realidad social y así hay que verlo. Yo siempre le digo a la gente, seguro te va a tocar convivir en algún punto con alguna persona con discapacidad, sea un compañero de trabajo, sea una pareja, sea una persona que veas en la calle. No hace falta tenerlo cerca en tu día a día para hacerte consciente de que eso es una realidad social y además que siempre lo anclo, nos puede pasar a todos. Porque la discapacidad también es adquirida y puede llegar en cualquier momento. Ojalá no ocurra, pero nadie está exento de nada. Entonces vamos a normalizar un tema y sobre todo a vernos más allá de la discapacidad y además que los que no tienen la condición, esa es la verdadera retroalimentación, David, que tú puedas tener amigos que no tienen nada que ver con esto, que tú puedas tener otro tipo de relaciones que no tienen nada que ver con esto, y no porque simplemente tú seas el maestro o nosotros como personas con discapacidad seamos los maestros del otro, no, sino que la verdadera combinación, la verdadera integración como efecto real es convivir las personas con y sin, ¿entiendes? Porque si no, entraríamos en un colectivo, vamos a etiquetarnos, vamos a estigmatizarnos y vamos a pertenecer a una minoría que no sale de allí, ¿entiendes? Como el médico solo con médicos, el abogado solo con los abogados, los comunicadores solo con comunicadores, no. Los coaches solo con coaches, no.
podemos y nos vamos a interrelacionar entre todos, porque no nos vamos a relacionar desde la condición o desde el título, nos vamos a relacionar desde la humanidad que somos, desde lo afines Bueno, que somos. es que al final esa es la verdadera inclusión social, ¿se me explico? O sea, lo que estás hablando, al final es la verdadera inclusión social. Pero te digo algo mucho más paradójico y que la gente lo tome en cuenta. Es verdad que nadie está exento a poder tener una condición, bien sea permanente o no, ¿vale? Porque te puedes de algún modo doblar un pie y andar en muletas, o simplemente fracturar una pierna que no le pasa a nadie, y andar en una silla de ruedas momentáneamente y tal. Pero es que al final, Daniel, si Dios así lo quiere, el universo así lo quiere, la idea es que seamos longevos. Entonces, Correcto. ya solamente transitar de ser un adulto a un adulto mayor, ya estás adquiriendo condiciones Ya estás del otro lado, ¿entendí? Sí. claro, ya tienes una condición de movilidad reducida, tienes hipoacusia, que no escuchas bien, tienes que utilizar lentes porque no estás viendo bien, ¿sabes? Necesitas una rampa porque no vas a subir las escaleras, etcétera, etcétera. O caminas más lento porque eres cojo, porque tu nivel físico de fuerza es distinto a cualquier otro cuerpo, etcétera, pero vas a llegar. David, ¿cuáles son los retos más importantes que has encontrado desde la combinación de realidades que te ha brindado Discapacidad Cero, sumadas a las tuyas, y cuáles han sido las satisfacciones más significativas que has logrado hasta ahora en todos los años que tiene el proyecto? Que sería bueno recordarlo. ¿Cuántos años tiene Discapacidad Cero en existencia? En existencia, mira, empezó con activismo social en el año 2006, pero de calle, y luego se hizo activismo social en el mundo digital en el 2008, y luego se hizo asociación civil tiene 18 años de inicio y 16 años en el mundo virtual. Y luego se hizo figura legal como asociación civil en el 2014, ejecutando distintos programas y proyectos. Okay. Maravilloso. Okay. Vale. A ver, vuelvo retomando la pregunta que me hiciste, el mayor reto y la mayor satisfacción. Mira, yo creo que el mayor reto que me he encontrado, ya poniéndome el sombrero, la gorra, la cachucha de director y fundador o CEO de Discapacidad Cero, es poder hacer entender que el tono en el que estamos comunicando nuestras necesidades realmente no es el correcto. ¿A qué me refiero? Sí, es verdad que somos ciudadanos de derechos, pero también somos ciudadanos de deberes. Y para poder aportar al desarrollo productivo del país, necesitamos que exista una serie de aspectos que deben cubrirse a través de la accesibilidad universal. ¿Es correcto? Ahí estamos de acuerdo. ¿Qué pasa? Que a mí me parece que el tono de la guerrilla no es el más indicado. El de es mi derecho, lo lucho porque me corresponde, es mi derecho. No, todo lo contrario. Es poder tratar de cambiar ese chip y decir, oye, si aportas, no solamente con una comunidad que en teoría es minoritaria, porque la minoritaria es la que somos más, ¿sabes? Un 15% de la población mundial es una minoría realmente alta de personas con discapacidad según la Organización de Naciones Unidas o la Organización Mundial de la Salud. Si cambias el tono y dices, voy a aportar no solamente, no lo veas que estás aportando nada más para las personas con discapacidad, ve lo que estás aportando para todo el mundo, porque de verdad que al final la accesibilidad universal le hace la vida mucho más fácil y aporta mucho más a la productividad de cualquier ciudad. Ya hablamos en este siglo XXI
de los Objetivos de Desarrollo Sostenible 2030, que para mí no se van a cumplir y que los van a terminar extendiendo. No pasa nada, está bien, pero inclúyelo de verdad y date cuenta que con la accesibilidad universal vas a aportar el desarrollo productivo no solamente de las personas con discapacidad, sino de todo el mundo, porque todo el mundo se va a ver beneficiado de una página web accesible, todo el mundo se va a ver beneficiado de ciclovías accesibles, de rampas accesibles, ¿sabes? De la accesibilidad. De la señalización, de que las señalizaciones se respeten, de los ascensores, en los centros comerciales, en los puestos de estacionamiento o en las calles, ¿sabes? Que lamentablemente todavía vemos cosas como que hay la persona, cualquier tipo de persona, me voy a parar en el puesto de la discapacidad para que sea más fácil. Coño, no, ¿entiendes? Claro, y estamos hablando únicamente de movilidad reducida porque es lo que me implica a mí. Pero es que esto es súper amplio. Esto es súper amplio. Para cualquier tipo de discapacidad. Lo que pasa es que, bueno, una de las discapacidades más repetidas es una de las discapacidades más repetidas es la discapacidad física en cualquiera de sus clases, ¿entiendes? O en cualquiera de sus tipos, sea movilidad reducida, sea una discapacidad completa, sea una hemiparesia, etcétera. Pero la que más se repite y la que visiblemente es más llamativa o es más notoria es nuestra discapacidad física, porque de repente una persona con autismo, si no la tratas de forma directa, no se nota tanto el autismo. Una persona con discapacidad intelectual no siempre es visible. Y también, David, aprovecho que estoy conversando contigo para recordarle a la gente que la discapacidad no tiene por qué verse de forma dramática para que sea realmente una discapacidad. O sea, es decir, no tengo que verme en la silla de ruedas, no tengo que verme sin piernas, no tengo que verme, para que ustedes le pregunten a uno o le pregunten a una persona que tenga una condición dónde está la discapacidad, ¿sabes? Viéndolo como una realidad y no desde un aspecto morboso, que no tengo que mostrarte siempre en el punto más doloroso más doloroso no, más crudo que la discapacidad existe, ¿entiendes? Hay una venezolana maravillosa que aprovecho de invitar a todos a que sigan, invitarles a ti a que la sigan, si no la conoces todavía, que se llama Valentina Medina, que está haciendo un trabajo maravilloso. Es una venezolana escritora que tiene una discapacidad física producto de parálisis cerebral, como repito también fue mi caso, que se llama Palabras del Silencio, y ella en las entrevistas ha dicho que no por el hecho de estar sentados o por el hecho de que de primera mano no siempre se vea, quiere decir que la discapacidad no está, ella está, ¿entiendes? Entonces, ese trabajo maravilloso, David, que tú has hecho en Discapacidad Cero, que yo estoy haciendo ahorita, que yo lo he llamado mostrarles la discapacidad desde adentro, porque hay unos retos que la gente ni se los imagina, pero que están desde las cosas más cotidianas. Entonces hay que mostrar ese trabajo desde adentro, y nosotros, cualquier persona con discapacidad, tiene también que hacerse activamente responsable de mostrar esa realidad y decir: levantemos la manito y estoy aquí, ¿entiendes? Claro, levantemos la manito, yo estoy aquí porque quiero aportar, ¿sabes? Pues es lo que te decía antes, hilando un poco para cerrar con la pregunta anterior, es poder cambiar ese chip, es poder cambiar ese tono en el que se está trabajando, porque las sociedades cada vez sean más inclusivas. Porque eso, ¿qué implica? Tiene un resultado tácito el hecho de no tener, hay barreras arquitectónicas, como las que podemos estar hablando porque nos compete el tema de la movilidad reducida, pero las peores barreras son las actitudinales, ¿sabes? Entonces, si nosotros nos vamos a sumar a una barrera...
son las que más se repiten tanto a nivel social como en la persona propia con discapacidad, porque donde no hay aceptación, no hay nada. Claro, ¿Entiendes? entonces, Para cualquier claro, cosa en la vida. claro, entonces el hecho de poder cambiar el entorno, yo creo que se pudiesen lograr muchas cosas en Venezuela, que es el país que amo, que quiero, y donde se ejecuta realmente el proyecto de Discapacidad Cero, aunque ahora se está ejecutando una acción de manera digital desde acá, desde España. Pero al final, si cambiamos el tono, si hacemos entender de una manera empática, si empatizamos con el otro y le hacemos ver, le mostramos que si existen esas condiciones mínimas, podemos sumar y conseguir el objetivo y ese bien común que todos queremos, seguramente vamos a tener mayores oportunidades. Entonces, ¿qué pasó? Que uno de los retos para los programas era que lamentablemente en Venezuela, hablo de la movilidad reducida y de los lesionados medulares, el mayor número de personas que tienen una lesión medular y que están sobre una silla de ruedas y que tienen movilidad reducida son: uno, heridas de armas de fuego; dos, accidentes de moto. ¿Sí me explico? Entonces, por lo general esto está asociado a una población mucho más vulnerable y humilde, donde poder salir de esos espacios es mucho más complicado. Ahí también se tiene que atacar, ¿sabes? Ahí también se tiene que hacer un trabajo muy duro. Entonces, el reto de poder hacer que personas con movilidad reducida, de muy bajos recursos, estudiantes en nuestros programas, formándose como líderes comunitarios, formándose como emprendedores a través de nuestro programa de formación de líderes emergentes, formándose en emprendimiento, ¿sabes? Formándose en modelos de negocio, pudiesen salir de sus casas siendo consecuentes con la realidad país que nosotros tenemos. Oye, un reto bastante complicado. Ahora, pongo el otro lado. Mi mayor satisfacción: se logró. ¿Sabes? Se logró. Teníamos personas muy consecuentes que sin ellas Discapacidad Cero no fuese lo que es hoy. O sea, gracias a esas personas que tienen determinación, que tienen espíritu de lucha, que tienen una actitud positiva, que ante todo la guerrean, ¿sabes? Es lo que le da vida a los proyectos y programas de Discapacidad Cero. Sin ellos no existiría. Y además, de manera tácita y súper oportuna, que te has hecho responsable de darle visibilidad a todos aquellos que no tienen esa visibilidad. Nos hemos dedicado unos cuantos desde nuestros espacios a darle visibilidad, no solamente desde el ejemplo propio, sino desde crear estos espacios, estas alianzas, estas conversaciones, esa tribuna de Discapacidad Cero, que repito, vuelvo e invito a que la sigan, porque de verdad una historia es mejor que la otra, un ejemplo es más grande que el otro, desde las cosas más cotidianas, como cómo te desenvuelves en cualquier calle, en cualquier vía, cómo manejar los recursos de asistencia que cualquier persona con discapacidad tiene, cómo mostrarse teniendo una discapacidad y normalizar eso de que somos más allá de la discapacidad. O sea, se está mostrando David Cedeño, se está mostrando Daniel Aray, o se está mostrando como te llames, se está mostrando el ser humano que hay detrás de eso, más allá de la condición. Claro, lo primero que se ve es la condición, pero desde tu talento, tu capacidad, tus habilidades, tus fortalezas, tus potencialidades y las decisiones que estás tomando con el que hacemos con lo que nos pasa, es allí donde está la muestra, David. Y creo que eso es lo que realmente se hace inspirador, que no nos quedamos en el aparato. Eso es lo que es realmente significante. No nos quedamos desde la victimización de que, porque a mí, pobrecito yo, que en su momento es válido.
por supuesto, porque todo esto nos invita también a darle permiso a la vulnerabilidad cuando es necesario, Siempre. pero no quedarnos desde la vulnerabilidad. Ojo, en la vulnerabilidad se aprende mucho. Entonces, eso también tiene un ingrediente bastante potente e importante dentro de Discapacidad Cero, porque al final en Discapacidad Cero no existe el egoísmo. En Discapacidad Cero nuestra filosofía es poder hacer cosas que sean bien sean proyectos, programas, actividades, mostrar algún tipo de contenido como este, o en nuestro canal de YouTube, que si lo buscan Discapacidad Cero lo vas a encontrar y hay ver un montón de contenido, ¿sabes? Es poder mostrar vivencias del día a día o acciones que pueden ser perfectamente replicables, ¿sabes? Por quien sea, por el que ya tiene una condición que no se había atrevido a hacer algo que mostramos, o por quien lamentablemente ya está comenzando con una lesión y una condición de movilidad reducida, o simplemente un familiar o un entorno cercano de una persona que tiene sí, cerca, valga la redundancia, a una persona con movilidad reducida o que está en silla de ruedas, o simplemente anda en una andadera o te va con un bastón, o simplemente aquellos que quieren salir con sus abuelos que tienen movilidad reducida, ¿sabes? Cada vez se va ampliando mucho más el espectro, y entonces la filosofía de Discapacidad Cero es poder hacer y ejecutar acciones que sean replicables y que de alguna u otra manera, pues bueno, esto sea una bola de nieve que nutra a toda la comunidad, Daniel. Eso es lo que... David, anclándonos en la gran pregunta de este encuentro maravilloso, ¿qué más te falta por hacer? ¿Qué más está pensado en el mundo, en la cabeza de David? ¿Qué falta por hacer? ¿Qué otro plan viene para...? Porque cuando uno se mete, señores, en el perfil de David, ahí hay un mundo, porque pues, tú eres la cabeza y eres el creador de lo que es Discapacidad Cero. De hecho, bueno, tú utilizaste en parte la coincidencia de las letras de tu nombre para crear el nombre de este espacio, pero desde lo que David es y hace, ¿qué más tienes por hacer? Falta mucho. Hay muchas cosas que vienen bajo demanda, hay muchas cosas que ya están sobre el papel, que ya están proyectadas a mediano, largo plazo, incluso corto plazo, que ya tienen forma, que ya son programas, que ya son proyectos, pero lo más importante es que lo que viene siempre va a estar relacionado con el poder darle o echarle una mano a esa comunidad tan importante como la nuestra, que de alguna u otra es una sociedad que está allí muchas veces siendo un nicho desperdiciado, y nuestro deber como organización es poder identificar esas necesidades para poder aportar con soluciones, ¿sabes? Entonces me quedaría corto, o sea, vienen muchas cosas. Por ahora, lo que estoy haciendo, que está en funcionamiento, estuvo un poco parado un tiempo por temas de trabajo, porque yo además trabajo en marketing digital, ¿sabes? Acá en España, o sea, trabajo para una agencia y para una empresa que también está involucrada en todo el tema de la accesibilidad digital, y trabajo en el departamento de marketing de esa empresa. O sea, tengo 2 trabajos en España, y además tengo Discapacidad Cero. Entonces, claro, se está ejecutando como Discapacidad Cero no es una figura legal en España, y no puedo ejecutar los programas de Venezuela aquí por un tema legal. Lo que sí puedo hacer es, a través de las plataformas digitales,
que sumamos entre distintas plataformas más de 70.000 personas. Amén. Sumamos al año más de unas 250.000 reproducciones y visitas en nuestro canal de YouTube, ¿sabes? O sea, le estamos llegando y además, no solamente en España y Venezuela, o sea, hablo de México, hablo de Ecuador, hablo de Argentina, hablo de Chile, hablo de Perú, hablo de Estados Unidos, de la sociedad hispanohablante en los Estados Unidos, ¿sabes? Le estamos llegando con un mensaje que no solamente nace de nosotros, es decir, no es un mensaje que David se paró frente a la cámara y lo propuso y lo conversó y que nació de una propuesta que se hizo a través de Discapacidad Cero. No, le damos esa ventana y esa plataforma digital a personas que están haciendo cosas importantes y que no tienen la visibilidad. Y si podemos aportar desde nuestra plataforma y lo que hemos construido a nivel digital para que eso se conozca, eso forma parte de ello. Es así. O sea, es un trabajo construido entre todos, entre ustedes como pilares, tú como gran pilar, pero todos también los que tienen esa visibilidad y los que llegan con y sin discapacidad, porque esa es la gran premisa, que todas las tribunas estén abiertas, que haya un nicho, que como le digo yo a la gente, que encontraran o que encontráramos nuestro lugar en el mundo. Cuando tú encuentras tu lugar en el mundo, allí te quedas, allí sigues, allí continúas, y desde allí te motivas y te esfuerzas para mantener y hacer crecer ese espacio. Además, bueno, destacar que todo lo que has dicho, pero también destacar que ha ayudado a muchísimas personas, entre esas un servidor, porque muchas de las cosas que desde con Daniel Aray se hacen también han sido replicadas en su momento en Discapacidad Cero, y te lo agradecí en aquel momento y aprovecho este espacio para volver a agradecértelo. Pero no solamente eso, sino que personalidades importantes de los medios siguen este espacio, como Luis Olavarrieta, como María Alejandra Requena, como Olga Tañón, cosa que me pareció maravilloso, por destacar algunos. Entonces quiere decir que tenemos una linda relación, y las personas, bueno, faltan mucho, ¿sabes? Que se han sumado, pero al final a ellos son personas que están en nuestra misma sintonía. Son personas y no únicamente con la comunidad de personas con discapacidad, ¿sabes? Son personas que realmente creen en un cambio positivo en el mundo, ¿sabes? Y no solamente las personas, claro, humano es importante, claro, no solamente hay que agradecer a estas personalidades, por llamarlas así, porque yo que he podido tener conversaciones incluso hasta personales y trabajar con varias de ellas, como con Luis, ¿sabes? Luis Olavarrieta, que estuvimos trabajando años juntos, ¿sabes? Es un ser maravilloso que apuesta por el cambio, no solamente de las personas con discapacidad, sino por el cambio de cualquier comunidad o cualquier población que esté en peligro de vulnerabilidad, ¿sabes? Pero además no interesaría tampoco si son personas potenciales a tener alguna vulnerabilidad, sino que creen realmente y apuestan por un cambio positivo y son de impacto social positivo. Porque entiendes que el mensaje es social, o sea, ¿qué estoy aportando? ¿Qué estoy haciendo? ¿Qué más estoy haciendo con lo que sé, lo que me ha pasado? ¿Cómo aporto? Creo que ha sido una de las grandes premisas tuya, mía, de ellos y de otros tantos que ya los hemos mencionado, y como repito, los que vienen y los que están, que no son precisamente figuras públicas, pero que tienen un mensaje o una historia de contar. A eso iba, potente, porque
quizás A eso nosotros iba. estamos en un lugar privilegiado al ser públicos, pero no todos son públicos, pero tienen historias que contar. A eso iba, potente, porque hay muchas personas que forman parte de esta comunidad de Discapacidad Cero, que son seguidores, que tienen historias increíbles y que son personas increíbles, que hacen cosas súper increíbles, ¿sabes? Entonces, que los invito a que se den un paseo y hagan scroll y vean, ¿sabes? Y se metan en el mundo de la discapacidad, porque al final, están aportando al desarrollo productivo de la sociedad, están siendo piezas fundamentales de un cambio social, están activando la economía de un país, ¿sabes? Somos un nicho que está siendo desaprovechado y Correcto. que tenemos mucho potencial y mucha capacidad dentro de la sociedad. Entonces, es importante darle también el mérito a ellos porque sin ellos el movimiento no estuviese funcionando. Correcto. El movimiento no estuviese funcionando. Y además también hay que darle gracias a las personas que han creído en las propuestas de proyectos y programas en este caso de Discapacidad Cero o de otras organizaciones que al final, al ver los resultados, se quedan enganchados y siguen aportando, porque para llevar a cabo programas y proyectos y actividades, pues bueno, muchas veces se necesita de un músculo, no necesariamente económico, pero sí quizás de una locación donde poder dar una charla, donde poder reunir un grupo, donde poder hacer una actividad de tenis adaptado, o si vas a aportar económicamente. Algo que quiero dejar muy en claro es que Discapacidad Cero no toca en ningún momento el dinero que algún auspiciante da, sino que simplemente dice, este es el proyecto, tú auspiciante, si quieres aportar con una cantidad de dinero, la factura la pagas tú y simplemente queda para que tú la incluyas si la quieres incluir en tu responsabilidad social corporativa sea una marca grande, pequeña, conocida, o simplemente un ciudadano común o cualquier persona natural que quiera hacer algún aporte económico en base a este proyecto. Sí, y de paso, agradecer también, una vez más, a los participantes y a los miembros de Discapacidad Cero, porque sin ellos no hay resultados y sin resultados no hay programas aprobados ni auspiciantes, ¿sí me explico? Entonces yo creo que es una linda manera yo diría que es un engranaje perfecto que va todo hacia una dirección como un reloj suizo, que al final, al dar la hora, esa hora es el bien común, no únicamente de las personas con discapacidad, sino de todas las personas. Correcto. David, ¿qué has aprendido de la discapacidad y de todos estos años de experiencia con el proyecto de Discapacidad Cero? ¿Qué has aprendido y sobre todo, qué agradeces en este presente? Lo que he aprendido es que nunca es suficiente. Jamás es suficiente. Siempre hay que dar mucho más de lo que uno piensa. Ese es mi gran aprendizaje, ¿sabes? Y más si lo estás haciendo con una labor, si se quiere, no digamos filantrópica, que algo de eso tiene, pero sí de impacto social, donde lo que te importa es servir y que el resto de la comunidad realmente se sienta mejor y sienta que puede avanzar de alguna u otra forma y que sus necesidades han sido cubiertas, ¿sabes? Y que de alguna forma están viendo una ventana o se les está abriendo una puerta hacia una oportunidad. Entonces, he aprendido que nunca es suficiente, que los retos, que esos pequeños retos realmente son importantes verlos así. Paso a paso se logran grandes cosas y por eso jamás va a dejar de ser suficiente. Y lo otro se me olvidó, si me lo puedes recordar. ¿Qué agradezco? No, agradezco muchísimas cosas. Agradezco el hecho de
de poder tener la condición que tengo, Daniel, porque si no, estoy casi seguro que no hubiese hecho ni hubiese tenido las satisfacciones que he tenido teniendo la discapacidad y teniendo una tetraplegia. Entonces, agradezco el hecho de poder servir, agradezco el hecho de ser un servidor, si se quiere, llamémoslo público, llamémoslo un servidor humano. Agradezco el hecho de que cada historia es distinta y por ende aprendo mucho más y me hago mejor persona. Aprendo en que de alguna u otra forma siempre hay una solución, no hay imposibles. Yo sí creo que bueno, teóricamente imposibles las hay, pero si tú eres capaz de adaptarte a una situación y conseguir el objetivo de lo que parecía imposible, ese imposible ya deja de ser un imposible. Entonces, agradezco el hecho de poder ratificarlo con cada historia que veo a través de Discapacidad Cero, y agradezco el hecho de estar en el lugar donde estoy, porque de alguna u otra forma me ha hecho la persona que soy hoy en día, ha reafirmado mi esencia, la ha nutrido, la ha potenciado y de alguna forma me ha hecho ver que son más las cosas buenas que suceden en el mundo que las que parecen no tan buenas. Eso lo agradezco. Amén, David. Amén. Y además, para complementarte y para complementarlos a todos los que lo van a ver ahorita, a los que lo están viendo ahorita y los que lo van a ver en diferido con y sin discapacidad, cuando aprendes a entender que cuando te aceptas, el mundo se abre ante tus ojos y las cosas empiezan a mejorar, a cambiar con las decisiones que tomas. O sea, desde ese qué hacer con lo que nos pasa. Y yo me atrevería también a complementarte porque es una premisa que aprendo diariamente. Si no hubiésemos tenido, o si no tuviésemos discapacidad, quizás no estaríamos haciendo nada de esto, quizás seríamos uno más del montón, y agradecemos a tener la discapacidad, todo lo que nos ha enseñado, todo lo que hemos aprendido, seguimos aprendiendo, y a poder hacer algo más con ella. Y desde ese lugar también ser algo más que una discapacidad, que eso es importante. Gracias, sí, David, por haber estado aquí. Sigan Discapacidad Cero, por favor. Sigan a David Cedeño y sigan también a con Daniela Ray. Amén, con Daniela Ray. Y bueno, nos seguirán viendo porque este es el primero de unos cuantos encuentros que tendremos próximamente. Gracias, David, gracias por este espacio, gracias por la conversación y gracias por todos los que haces en pro de todos los que somos orgullosamente diferentes o tenemos algún tipo de discapacidad y somos algo más que la discapacidad. Y para cerrar, un mensaje rapidito. A mí me gusta decir siempre que si eres capaz de conocer tus debilidades, tus fortalezas y analizar cómo vas a poder enfrentar ese entorno que está ahí afuera, que a veces parece amenazante, seguramente vas a encontrar más oportunidades que limitantes. Entonces, es importante creer en uno mismo. Correcto. Siempre creer en uno mismo y trabajar por ello de manera diaria, y es entrenamiento permanente a todo nivel. Gracias, David, gracias a ustedes por haber estado aquí. Compartan el espacio, lo vamos a dejar aquí en publicación compartida, denle like, compártanlo con todos los que puedan, con todos los que quieran, y gracias. Seguimos más allá de la discapacidad. Un fuerte abrazo, Daniel. A ti. Gracias.